Un cuarto de milla atado en la tormenta. Lo que descubrieron fue aterrador. El viento rugía entre los árboles mientras la lluvia golpeaba la tierra con furia. En medio del caos, una silueta temblorosa se agitaba contra las cuerdas que lo aprisionaban. Sus ojos reflejaban miedo y algo más. Cuando finalmente lo encontraron, nadie estaba preparado para lo que vieron. El cielo se partió en dos con un relámpago, iluminando por un instante el campo anegado por la tormenta. Mateo entrecerró los ojos y apretó el volante de su vieja camioneta mientras avanzaba con cautela por el camino de tierra. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, reduciendo la visibilidad casi a cero. «Maldita sea», murmuró, encendiendo las luces altas para ver mejor. Había terminado tarde en la clínica veterinaria y ahora se arrepentía de no haber salido antes. El camino estaba convertido en un lodazal y con cada metro que avanzaba temía quedar atascado. Fue entonces cuando lo vio, apenas una sombra entre la lluvia, a unos metros del camino, junto a un viejo árbol nudoso. Mateo frenó de golpe y su pecho se contrajo con un mal presentimiento. Un caballo. Estaba atado a un poste, temblando, con la cabeza gacha y la piel cubierta de lodo. Mateo apagó el motor y bajó rápidamente, sintiendo el agua helada empapar su chamarra en segundos. Se acercó con cautela. «Tranquilo, amigo», murmuró con voz baja, tratando de no asustarlo. El caballo levantó la cabeza y sus ojos oscuros se encontraron con los de Mateo. Lo que vio ahí lo inquietó. No solo había miedo, sino desesperación. Y algo más. Su pelaje castaño estaba enmarañado y su costado tenía cicatrices, algunas antiguas, otras recientes. Mateo frunció el ceño. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué en medio de una tormenta? Le tocó el cuello con suavidad y el caballo resopló nervioso, pero no se alejó. La cuerda que lo ataba estaba tan apretada que le había causado una herida profunda. Mateo maldijo entre dientes y sacó su navaja para cortar el nudo. Entonces sintió algo. Un escalofrío recorrió su espalda. Alguien los estaba observando. Levantó la vista y escaneó el bosque cercano. La lluvia seguía cayendo a cántaros, pero por un instante creyó ver una sombra moverse entre los árboles. El caballo se inquietó de repente, como si también hubiera sentido algo. Mateo terminó de cortar la cuerda y el animal dio un paso vacilante hacia él, tambaleándose. No podía dejarlo ahí. Si alguien lo había atado así, probablemente volvería. Con esfuerzo, lo guió hacia la camioneta y, tras un par de intentos, logró subirlo en la parte trasera. Se acomodó en el asiento y arrancó el motor, echando una última mirada al bosque. Nada. Pero el mal presentimiento no se iba. Con el corazón latiéndole con fuerza, pisó el acelerador y se alejó del lugar, sin saber que esa noche cambiaría su vida para siempre. Mateo llegó a su clínica con el caballo en la parte trasera de la camioneta. La lluvia no había cedido y el sonido del agua golpeando el techo de lámina acompañaba su respiración agitada. No podía dejar de pensar en la sombra entre los árboles. Sacudió la cabeza y se concentró en lo urgente. El caballo. Abrió la puerta del remolque con cuidado. El animal seguía temblando, pero no solo de frío. Sus músculos estaban tensos, listos para huir si se lo permitieran. No confiaba en él. «Tranquilo, amigo», susurró Mateo dándole espacio. El caballo resopló y retrocedió un paso, sus orejas girando inquietas. Mateo notó cómo sus patas se flexionaban ligeramente, como si estuviera listo para defenderse. Pero algo cambió cuando Mateo extendió la mano sin forzarlo. Un largo silencio se instaló entre ambos, solo interrumpido por el golpeteo de la lluvia. Y entonces el caballo dejó de temblar. No por completo, pero fue suficiente para que Mateo diera un paso más. «Vamos, ya estás a salvo». Después de varios intentos, Mateo logró guiar al caballo dentro del establo de la clínica. Encendió la luz amarillenta y cerró la puerta tras ellos, dejando la tormenta afuera. Fue entonces cuando lo vio bien.
las cicatrices. Mateo tragó saliva. A simple vista, el caballo estaba delgado y sucio, pero ahora bajo la luz pudo notar las marcas en su costado y patas, cortes viejos, algunas cicatrices gruesas como si hubieran usado un objeto filoso, marcas de presión en la piel, señales de correas demasiado apretadas. Ese caballo había sufrido. Mateo sintió que la ira subía por su pecho, pero la empujó hacia abajo. Primero debía ayudarlo. Se movió con cuidado, buscando en su equipo de primeros auxilios. Tomó una pomada para tratar las heridas superficiales y comenzó a aplicarla lentamente. El caballo se tensó, pero no huyó. «Así está mejor, ¿verdad?», susurró Mateo. Por primera vez, el animal no lo miraba con miedo. Sus ojos reflejaban algo diferente, algo más profundo. Un dolor que no era solo físico. Cuando terminó de limpiar las heridas, Mateo se apoyó contra el muro del establo y exhaló. ¿Quién haría algo así? El caballo lo observaba en silencio. Sus orejas se movieron hacia adelante, atento. Mateo sonrió, apenas un poco. «Centella». El caballo parpadeó. «Así te llamaré». Mateo se inclinó un poco mirándolo a los ojos. «Porque a pesar de todo, sigues en pie, sigues luchando». El nombre pareció asentarse en el aire. Centella. El cuarto de milla no se movió, pero Mateo sintió que por primera vez lo aceptaba. Lo que no sabía era que, al darle un nombre, también estaba marcando su destino, y que muy pronto el peligro volvería por ellos. Mateo necesitaba respuestas. Después de atender a Centella y asegurarse de que tenía comida y descanso, se cambió la ropa empapada y salió de la clínica. Había algo en todo esto que no cuadraba. ¿Quién dejaría a un caballo atado bajo la tormenta? ¿Y por qué tenía esas marcas? No podía sacarse de la cabeza la imagen de las cicatrices. Alguien le había hecho daño a propósito. El pueblo estaba tranquilo, aún con el suelo húmedo por la lluvia de la noche anterior. Mateo cruzó la plaza central, pasando junto a la tienda de abarrotes hasta llegar a la fonda de Doña Licha. Al entrar, el sonido de las conversaciones disminuyó apenas un segundo. No lo suficiente para ser obvio, pero sí para que Mateo lo notara. Tomó asiento en la barra y esperó. «¿Lo de siempre, muchacho?», preguntó Doña Licha con una sonrisa. «Sí, por favor, y un café cargado, no dormí bien». La señora asintió y comenzó a servirle, pero Mateo notó algo en su expresión. Sabía algo. No tardó mucho en encontrar la forma de averiguarlo. Anoche recogió un caballo herido en la tormenta, soltó casual, pero atento a las reacciones. Un silencio sutil se extendió en las mesas cercanas. Algunos siguieron comiendo, pero otros, especialmente los más viejos, intercambiaron miradas rápidas. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó Doña Licha con el ceño fruncido. «Cerca del camino viejo, por el rancho abandonado». Estaba atado y lleno de cicatrices. La cuchara en la mano de la señora tembló un segundo antes de seguir revolviendo el café. «¿Qué raza es?», preguntó en voz baja. «Cuarto de milla, castaño». Doña Licha soltó un suspiro y negó con la cabeza. «Ese caballo tenía dueño, Mateo». El estómago del veterinario se apretó. «¿Quién?». La señora tardó en responder, pero al final murmuró el nombre como si pronunciara una maldición. «Emiliano Duarte». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había escuchado de Emiliano. No era un hombre del que la gente hablara mucho, pero todos en el pueblo sabían quién era. Un ranchero de dinero, de los que siempre lograban lo que querían. Tenía tierras, caballos, empleados y un historial de problemas que nadie se atrevía a señalar. «Si es de él, ¿por qué lo dejaron así?», preguntó Mateo tratando de mantener la calma. Doña Licha lo miró con una seriedad que no le había visto antes. «No preguntes más, hijo, solo devuelve ese caballo». Mateo se quedó en silencio.
Algo dentro de él le decía que no debía hacer caso. Algo no estaba bien. Y si Emiliano Duarte estaba involucrado, significaba que Centella no solo era un caballo herido, era una pieza clave de un secreto que alguien quería enterrar. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes después de días de lluvia, pero el ambiente en la clínica de Mateo seguía cargado de tensión. Desde la conversación en la fonda, una sensación incómoda se había instalado en su pecho. Si Centella era de Emiliano Duarte, ¿por qué lo habían dejado a su suerte? Algo no encajaba, y el caballo tampoco ayudaba. Centella se estaba recuperando físicamente. Las heridas superficiales cicatrizaban bien, y su pelaje empezaba a recuperar brillo con la alimentación adecuada. Pero había algo en su comportamiento que no mejoraba. Al menor ruido fuerte, se tensaba como si esperara un golpe. Cuando Mateo intentaba levantar la mano demasiado rápido, Centella retrocedía de inmediato, sus ojos oscuros reflejando puro pánico. Y lo más extraño, no se acercaba a la parte trasera del establo. Siempre que Mateo lo guiaba hacia allí, el caballo se ponía rígido, resoplaba y se negaba a moverse. Como si ese rincón le recordara algo terrible. Una noche, mientras Mateo limpiaba el establo, probó algo. Tomó un lazo viejo y lo dejó caer al suelo, cerca de Centella. La reacción fue inmediata. El caballo saltó hacia atrás con una fuerza brutal, golpeando contra la pared del establo. Su respiración se disparó y sus patas raspaban el suelo, desesperado por huir. Mateo dejó caer el lazo de inmediato. «¡Hey, tranquilo! No te voy a hacer daño». Pero Centella ya no estaba en el mismo lugar, estaba en otro tiempo, en otro lugar, en un recuerdo oscuro del que no podía escapar. Mateo esperó pacientemente, hablando en voz baja, hasta que el caballo comenzó a calmarse. Nunca había visto un terror tan profundo en un animal. Se acercó lentamente y pasó la mano por el cuello de Centella. Los músculos aún estaban tensos, pero el temblor comenzaba a disminuir. Fue entonces cuando lo sintió, una cicatriz, no una pequeña, una larga y gruesa, oculta bajo el pelaje. Mateo frunció el ceño y pasó los dedos con más cuidado. No era una herida común. Alguien había usado algo sobre su piel, algo que había dejado una marca para siempre. Un hierro caliente. Le habían intentado borrar una marca anterior. Mateo sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué querrían ocultar de dónde venía Centella? Lo único que tenía claro era que este caballo no solo había sufrido maltrato, había visto algo que no debía ver. Y si Emiliano Duarte lo quería de vuelta, significaba que su historia no debía salir a la luz. Pero ya era tarde. Mateo no pensaba dejarlo ir. Lo que aún no sabía era que la decisión de proteger a Centella lo pondría en la mira de hombres que no conocían la piedad. Mateo se encontraba en la parte trasera de la clínica, cepillando el lomo de Centella, cuando escuchó el sonido de un motor acercándose. El caballo levantó la cabeza de inmediato, sus orejas girando en alerta. Mateo sintió lo mismo. Dejó el cepillo a un lado y salió al patio justo cuando una camioneta negra se detenía frente a la entrada. Un hombre bajó lentamente. No era de la zona. Vestía botas de piel bien lustradas y una chamarra oscura, a pesar del calor. Su rostro era inexpresivo, pero su mirada tenía algo que le revolvió el estómago a Mateo. Vacío. «Bonito lugar», comentó el hombre observando la clínica. «Tranquilo». Mateo cruzó los brazos, sintiendo la incomodidad crecer en su pecho. «¿Necesita algo?» El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Sí, vengo por el caballo». El estómago de Mateo se contrajo. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. «No está en venta», respondió con firmeza. El hombre soltó un suspiro dramático y caminó un poco, pateando una piedrita con la bota. «Mire, doctor, no quiero que esto se haga más difícil de lo necesario. Ese caballo tiene dueño».
Mateo no respondió de inmediato. Si el tipo estaba aquí, significaba que Emiliano Duarte ya sabía que Centella estaba con él. Podría decirle que se lo llevara y evitar problemas, pero no lo haría. Mateo sostuvo la mirada del hombre y dijo con voz firme: «Si el dueño lo quiere, que venga con documentos. Hasta donde sé, a los animales no se les deja atados en una tormenta para morir». El hombre sonrió de nuevo, esta vez más grande. «No entiende, ¿verdad?». Mateo no respondió. El tipo inclinó la cabeza estudiándolo con ojos fríos. Luego dio un paso más cerca. «No es una petición». El aire entre ellos se volvió pesado. Centella, desde el establo, resopló nervioso. Mateo sintió un cosquilleo en la nuca, una advertencia instintiva de que este hombre no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Pero Mateo tampoco estaba acostumbrado a echarse para atrás. «No voy a devolverlo», dijo sin titubear. «Si su dueño tiene un problema, que lo arregle con la ley». El hombre soltó una risa baja, como si todo esto fuera una broma privada. Luego lo miró directamente a los ojos y dijo, en un tono tan casual que resultó escalofriante: «¿Sabe qué es lo peor de vivir en un pueblo pequeño, doctor?». Mateo no respondió. Que si alguien desaparece, nadie pregunta mucho. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Mateo sintió el pulso en sus oídos, pero no desvió la mirada. El hombre sostuvo su sonrisa un segundo más, luego se ajustó la chamarra, dio media vuelta y subió a la camioneta. Antes de arrancar, bajó la ventanilla y dijo con voz tranquila: «Que tenga buen día, doctor», y se marchó. Mateo se quedó ahí, con los puños apretados. Sabía lo que significaba esa visita. No era solo una advertencia, era una promesa. Miró hacia el establo. Centella seguía allí, observándolo con esos ojos oscuros llenos de algo que Mateo ya entendía: miedo, pero también algo más, una historia que aún no había sido contada. Y ahora Mateo estaba en el centro de ella, le gustara o no. Mateo no pudo dormir. Después de la visita del hombre de la camioneta, el peligro ya no era solo una sospecha, era real. Cada ruido afuera lo hacía tensarse. Sabía que Emiliano Duarte no era de los que pedían las cosas dos veces. Vendría por el caballo, o peor, por él. Pero había algo que lo inquietaba aún más. ¿Por qué Emiliano quería tanto a Centella? Si solo fuera un caballo más en su rancho, ¿por qué tanto problema en recuperarlo? Había algo más, algo que no cuadraba, y Mateo iba a averiguar qué era. Antes del amanecer, Mateo fue al establo. Centella levantó la cabeza al verlo entrar, sus orejas girando con alerta. «Tranquilo», susurró Mateo, acercándose con calma. El caballo no retrocedió esta vez. Confiaba en él. Mateo pasó la mano con suavidad sobre el cuello del animal, sintiendo la firmeza de sus músculos. Bajó hasta su lomo, hasta que sus dedos tocaron la cicatriz larga que había descubierto días antes. Frunció el ceño. Algo no estaba bien con esa marca. Encendió su linterna y apartó el pelaje con cuidado. La piel tenía un relieve extraño, como si hubiera sido quemada a propósito. Mateo tragó saliva. No. Con un cepillo de cerdas suaves, limpió la zona con más detalle. Y entonces lo vio. Bajo la luz tenue, Mateo distinguió los rastros de un hierro viejo, pero incompleto. Habían intentado borrarlo. Su mente empezó a correr. Cada rancho de la región marcaba a sus caballos con su propio hierro. Si alguien quería ocultar el origen de un caballo, quemaban la piel para borrar la marca y ponerle una nueva. Pero este no estaba marcado de nuevo, solo eliminado. Mateo sintió un escalofrío en la espalda. Si Centella no tenía marca nueva, significaba que no debía existir. Mateo sacó su celular y buscó imágenes de las marcas de los ranchos de la zona. Tenía que descubrir a quién pertenecía Centella antes de que lo borraran del mapa. Pasó los dedos por la cicatriz otra vez, tratando de adivinar la forma original. Un fragmento curvado aquí,
una línea recta allá, y entonces su estómago se contrajo. No podía ser. Se levantó de golpe y volvió a ver la imagen en su pantalla. Era casi idéntico al hierro de la familia Olmedo, uno de los ranchos más grandes de la región y los rivales más antiguos de Emiliano Duarte. Mateo sintió que el aire le pesaba en los pulmones. Centella no era solo un caballo maltratado, era un caballo que Emiliano nunca debió tener, y si el hombre estaba dispuesto a amenazarlo por recuperarlo, era porque Centella ocultaba un secreto capaz de destruirlo. Mateo no podía sacarse la imagen de la cicatriz de Centella de la cabeza. Si el caballo pertenecía a los Olmedo, entonces Emiliano lo había robado. Y si alguien como él había intentado borrar su marca en lugar de simplemente venderlo, significaba que Centella no solo era un animal más en su rancho, significaba que era una prueba. Y él ahora era el único que sabía la verdad. El día transcurrió en una calma tensa. Mateo intentó seguir con su rutina en la clínica, atendiendo a los animales del pueblo, pero sentía una sensación persistente en el pecho. Algo estaba mal. Por la tarde, cuando fue a cerrar la puerta trasera del establo, notó algo que lo hizo fruncir el ceño. La cerradura había estado forzada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se agachó y la examinó más de cerca. Alguien había intentado abrirla, pero no lo había logrado. Se enderezó y echó un vistazo alrededor. El sol ya estaba bajando y la luz anaranjada del atardecer teñía el campo. Todo se veía normal, pero la sensación en su pecho le decía otra cosa. Lo estaban vigilando. Mateo rodeó la clínica siguiendo su instinto. Se detuvo en la entrada y miró el suelo de tierra húmeda. Huellas. No eran de botas viejas como las suyas, ni de los clientes que pasaban con sus perros o gatos. Eran más grandes, pesadas, recientes. Alguien había estado ahí, y no por accidente. Mateo sintió su corazón latir más fuerte. Sabía lo que esto significaba. Emiliano estaba dejando de lado las advertencias. Ahora estaba actuando. Mateo volvió al establo y cerró las puertas con más firmeza de la necesaria. Centella levantó la cabeza al verlo entrar. «Nos están vigilando, amigo», murmuró Mateo, pasándole una mano por el cuello para calmarse a sí mismo, más que al caballo. El animal resopló suavemente, como si entendiera. Mateo se quedó junto a Centella un largo rato, escuchando los sonidos de la noche filtrándose a través de las rendijas de madera del establo. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podía entregarlo y quitarse el problema de encima, o podía enfrentar a Emiliano y averiguar toda la verdad. Pero lo que más lo aterraba no era lo que Emiliano podría hacerle a él. Era lo que podría hacerle a Centella si lo recuperaba. Mateo miró al caballo una última vez y apretó los dientes. No iba a dejar que eso pasara, pero si quería enfrentarse a Emiliano, tenía que estar listo, porque la siguiente vez que vinieran por Centella, no iban a tocar la puerta. Mateo sabía que quedarse de brazos cruzados no era una opción. Si Emiliano Duarte quería tanto a Centella, tenía que averiguar por qué, y la única manera de hacerlo era acercarse al monstruo. El sol pegaba fuerte cuando Mateo se acercó al rancho de Emiliano Duarte, El Encino. Desde la carretera se veía imponente, hectáreas de pastizales, cercas bien mantenidas y establos enormes. Por fuera, todo parecía el sueño de cualquier ganadero. Pero Mateo sabía que la fachada solo escondía algo podrido debajo. Aparcó su camioneta en un lado del camino y cruzó a pie la entrada trasera. No podía presentarse como si nada, tenía que actuar con cautela. Se quedó cerca de los establos principales, observando a los trabajadores mientras fingía estar buscando a alguien. No tardó en notar el aire tenso. Los empleados no se veían relajados como en otros ranchos, se movían rápido, con la mirada baja, como si temieran ser vigilados. Mateo escuchó a dos hombres hablar mientras cargaban pacas de heno. «Ese otro caballo también desapareció», murmuró uno.
con voz nerviosa. «Mejor cállate», respondió el otro en un tono cortante. «No hagas preguntas». El corazón de Mateo dio un vuelco. ¿Otro caballo desaparecido? Se acercó disimuladamente y tosió para llamar su atención. «Disculpen, estoy buscando a Emiliano». Los dos hombres intercambiaron una mirada. El nombre de su patrón les cayó como un balde de agua fría. «No está», dijo el más viejo, volviendo a su trabajo como si Mateo no existiera. El otro, más joven, lo miró con desconfianza. «¿Quién lo busca?». Mateo improvisó. «Soy veterinario. Me pidieron que revisara unos caballos». El joven frunció el ceño. «Aquí no dejamos entrar veterinarios que no sean de confianza». Mateo notó el peso de esas palabras. No dejan entrar a cualquiera, porque hay algo que no quieren que vean. Antes de que pudiera responder, un tercer hombre apareció desde el establo. Era más alto, más robusto, y lo miró con una sonrisa que no le gustó nada. «¿Buscando algo, doctor?». Mateo se tensó. Solo quería hablar con el patrón. El hombre lo estudió por unos segundos, luego señaló con la cabeza hacia los establos. «Pues no está, así que si no tienes nada que hacer aquí, mejor vete». La amenaza era clara. Mateo sostuvo la mirada, pero no insistió. Sabía cuándo retirarse y cuándo regresar después, porque ahora tenía algo claro. Emiliano Duarte tenía mucho que ocultar, y no iba a detenerse hasta descubrir qué era. Mateo dormía con un ojo abierto desde su visita al rancho de Emiliano. Sabía que lo habían reconocido, sabía que lo estaban vigilando, pero esa noche la amenaza no vino de fuera, vino desde adentro. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando un estruendo lo arrancó del sueño. Un golpe seco, luego otro, un relincho agudo, cargado de pánico. Centella. Mateo saltó de la cama y corrió al establo, su corazón acelerado antes de siquiera ver lo que estaba pasando. Lo encontró enloquecido. El caballo pateaba las paredes, los ojos desorbitados, la respiración rápida y errática. El sudor le brillaba en el lomo a la luz de la lámpara. Mateo nunca lo había visto así. «Centella, tranquilo», gritó tratando de acercarse, pero el caballo no lo veía, no en el presente. Estaba atrapado en algo, en un recuerdo que lo consumía, en una sombra del pasado que lo hacía luchar contra enemigos invisibles. Pateó con fuerza y rompió una tabla del establo. Mateo apenas alcanzó a esquivar los escombros. No era solo miedo, era terror puro. Mateo se quedó quieto. Sabía que si intentaba sujetarlo a la fuerza, Centella podía lastimarse peor. En cambio, habló. «No estás ahí, amigo. No más». Su voz fue firme, pero tranquila. El caballo resopló, golpeando el suelo con las patas delanteras. Mateo se acercó un paso. «Te sacaron de ese infierno, ¿recuerdas? Tú sobreviviste». Centella dejó de moverse un segundo. Su respiración aún era errática, pero lo estaba escuchando. Mateo dio otro paso. «Te prometí que aquí estabas a salvo, y no pienso romper mi palabra». El caballo parpadeó. Su pecho subía y bajaba con violencia, pero ya no había locura en su mirada, solo el cansancio de un alma rota. Mateo estiró la mano y la apoyó en su cuello. Centella no se alejó. No dijo nada, pero Mateo lo entendió de todos modos. Estaba recordando algo que lo perseguía, algo que no solo lo marcó con cicatrices en la piel, algo que Emiliano Duarte jamás quiso que saliera a la luz. Cuando Mateo salió del establo, con Centella finalmente calmado, sintió que la noche era demasiado silenciosa. El viento apenas movía los árboles, no se escuchaban grillos. Alguien estaba ahí afuera, vigilándolo. Mateo cerró los puños. No podía seguir esperando a que la verdad viniera a él. Si Centella había sido testigo de algo que Emiliano quería ocultar, tenía que averiguar qué era antes de que fuera demasiado tarde. Mateo no tenía dudas.
Alguien lo estaba vigilando. Desde el estallido de pánico de Centella la noche anterior, había sentido ojos sobre él. Miradas furtivas en el pueblo, luces de autos en la carretera que parecían detenerse cerca de su clínica. Emiliano Duarte estaba moviendo sus piezas, y esa noche, finalmente, las dejó caer. Mateo había salido al pueblo por suministros. No podía darse el lujo de que le faltara comida o medicina para Centella ahora que las cosas se estaban poniendo feas. El trayecto de regreso fue tranquilo, hasta que no lo fue. A pocos kilómetros de la clínica, un auto negro bloqueaba el camino de tierra. Las luces apagadas. Mateo frenó en seco. El estómago se le encogió. Quiso dar la vuelta, pero antes de que pudiera reaccionar, otro auto se detuvo detrás de él, encerrado. Mateo sintió un golpe de adrenalina. Sabía lo que era esto. No era una advertencia, era una orden. 2 hombres bajaron del primer auto. Los reconoció al instante. Uno de ellos era el tipo de la chamarra oscura que había ido a la clínica días antes, el que le había dicho que la gente desaparecía sin que nadie preguntara. «Buenas noches, doctor», dijo con esa maldita sonrisa falsa. Mateo no contestó. Su mano se deslizó lentamente hacia la guantera. Tenía una navaja ahí. No era gran cosa contra 2 tipos armados, pero no iba a rendirse sin más. El otro hombre, más corpulento, se acercó al vidrio del conductor. «No hagas estupideces». Mateo apretó la mandíbula. «¿Qué quieren?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El hombre de la chamarra sonrió. «Vamos a hacer esto fácil, nos das el caballo y seguimos con nuestras vidas». Mateo soltó una risa seca. «No va a pasar». El tipo ladeó la cabeza, como si estuviera tratando con un niño terco. «Mira, cabrón, no tienes idea con quién te estás metiendo. Duarte quiere al caballo, y lo va a tener, con o sin tu permiso». Mateo sintió la furia subirle por la garganta. «Si tanto lo quiere, que venga él mismo a buscarlo». La sonrisa del hombre desapareció. «Eso pensé», susurró. Y entonces el otro tipo sacó algo del cinturón. Un tubo de metal. Y no era para amenazar. Mateo supo lo que venía. Si bajaba del auto, lo iban a golpear hasta que no pudiera levantarse. Y si eso pasaba, Centella quedaría indefenso. No tenía opción. No podía luchar, pero podía huir. Sin pensarlo 2 veces, metió el cambio y pisó el acelerador a fondo. Las llantas chirriaron en el lodo. El tipo del tubo se lanzó hacia adelante, pero Mateo giró el volante y lo obligó a saltar hacia un lado para no ser atropellado. El auto se deslizó en el camino de tierra, pero logró enderezarlo y se lanzó por un desvío angosto entre los árboles. El retrovisor reflejó los faros encendiéndose detrás de él. Lo iban a perseguir. Mateo apretó el volante y aceleró. Si querían guerra, la iban a tener. Mateo llegó a su clínica con las manos aún temblorosas. Había logrado perder a los hombres de Emiliano en el camino de terracería, pero sabía que volverían. Entró al establo y encontró a Centella despierto, sus orejas girando con nerviosismo, como si también supiera que el peligro estaba cada vez más cerca. Mateo le pasó una mano por el lomo, tratando de calmarse a sí mismo más que al caballo. «No te voy a dejar solo en esto», susurró. Pero, ¿qué podía hacer si la policía estaba comprada, si el pueblo tenía miedo, si Emiliano era intocable? Necesitaba algo más que coraje. Necesitaba pruebas. Y esa noche, las pruebas llegaron a él. Mateo estaba cerrando la clínica cuando escuchó un ruido afuera. Se giró de golpe, con la adrenalina aún en el cuerpo. En la sombra de la entrada había un hombre de aspecto cansado, con una gorra baja y las manos dentro de una chaqueta de mezclilla vieja. Mateo reconoció su rostro de inmediato. Era uno de los trabajadores del rancho de Emiliano. El hombre miró alrededor, asegurándose de que nadie los viera. «Tenemos que hablar»,
dijo en voz baja. Mateo cruzó los brazos. «Si vienes a amenazarme, hazme un favor y ahórrate el tiempo». El hombre negó con la cabeza. «No estoy aquí por Duarte, estoy aquí porque...» Hizo una pausa, mirando de reojo a Centella en el establo. «Porque no puedo seguir viendo lo que está pasando». Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué le hizo Emiliano a este caballo? El hombre tragó saliva. No solo a él, a muchos más. Mateo no respiró. «Dímelo todo». El trabajador se apoyó en la pared y se frotó el rostro con las manos. Parecía estar cargando años de secretos en los hombros. «Duarte tenía un negocio del que nadie habla, pero que todos conocen». Mateo sintió el nudo en su estómago apretarse. «Caballos, usados para peleas», murmuró. El hombre asintió lentamente. «Apuestas ilegales, un círculo cerrado. Solo los más enfermos participaban. Caballos entrenados para matarse entre sí, y si no servían, los desechaban». Mateo sintió la sangre hervirle. Peleas de caballos. Centella era un sobreviviente de ese infierno. El trabajador siguió hablando, su voz más baja ahora. Pero Centella no era como los otros. Era fuerte, rápido, pero nunca mató. Nunca dejó que lo convirtieran en un asesino. Y eso a Duarte no le gustó. Mateo miró a su caballo con el pecho apretado. Centella no solo había sufrido, había luchado, había resistido. Si no servía para pelear, ¿por qué no lo vendió? El trabajador levantó la vista, porque Centella vio algo que no debía ver. Mateo sintió que el aire se hacía pesado. ¿Qué cosa? El hombre miró alrededor de nuevo, como si temiera que las sombras tuvieran oídos. «Una muerte», susurró. Centella vio cuando mataron a un hombre en una de las peleas clandestinas. Mateo sintió que todo encajaba. El terror en los ojos de Centella, la marca borrada, la insistencia de Emiliano por recuperarlo. «Ese caballo no es solo un problema para Duarte», continuó el trabajador. «Es una prueba». Mateo sintió que su destino se sellaba en ese instante. No podía dejar esto así, pero si quería justicia, tenía que moverse rápido, porque ahora no solo Emiliano Duarte lo quería muerto. Ahora era un hombre con un secreto que podía destruirlo, y Emiliano no iba a dejarlo escapar con vida. Mateo tenía que verlo con sus propios ojos. No bastaba con las palabras del trabajador, no bastaba con saber que Emiliano Duarte estaba detrás de un negocio sucio. Necesitaba pruebas, y eso significaba hacer algo que podía costarle la vida. El rancho El Encino estaba en silencio cuando Mateo se deslizó entre las sombras. Era tarde, pasaban de las 2 de la madrugada. Había esperado hasta que las luces de la casa grande se apagaran, hasta que solo quedaran un par de hombres vigilando la entrada. No iba a entrar por ahí. El trabajador del rancho le había dicho que había otro acceso, un túnel viejo detrás de los establos principales, usado en otros tiempos para mover ganado sin ser visto. Duarte lo había restaurado, pero ahora lo usaba para algo mucho peor. Mateo avanzó entre la maleza, sintiendo la adrenalina en el pecho con cada paso. Si lo descubrían aquí, no iba a salir caminando. Al llegar a la entrada del túnel, sacó su linterna y se metió. El aire olía a humedad y a algo más, miedo. Cuando salió del otro lado, lo vio, y el horror lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El establo secreto de Emiliano Duarte no era un establo común. No había pacas de heno limpias ni cubetas de agua fresca. Solo jaulas improvisadas y olor a sangre seca. Caballos esqueléticos, con heridas abiertas en el lomo, miradas apagadas, seres destruidos por la brutalidad. Mateo sintió las manos temblarle. Había escuchado historias de las peleas clandestinas, pero ver la realidad era diferente. Una yegua negra tenía marcas de látigo en los costados. Un potro apenas podía sostenerse en pie.
y en un rincón había un caballo con un ojo cerrado, el otro lleno de terror. La ira subió por la garganta de Mateo. Esto no era un negocio, era un maldito campo de tortura, y Emiliano Duarte era un monstruo. Mateo sacó su celular con manos temblorosas. Tenía que grabar esto. Apretó grabar y enfocó los establos, los caballos heridos, los golpes en la piel de los animales. Necesitaba pruebas para hundir a Emiliano, pero en ese momento un sonido heló su sangre, un chasquido metálico, la recarga de un arma. Sabía que tarde o temprano te meterías donde no debías, doctor. Mateo giró lentamente. Emiliano Duarte lo miraba con una pistola en la mano y una sonrisa fría en los labios. «Listo para conocer el final de tu historia», susurró, y apretó el gatillo. El clic del gatillo resonó en la oscuridad. Mateo cerró los ojos por instinto, pero el disparo nunca llegó. Un relincho furioso irrumpió en la noche. Algo pesado se estrelló contra Emiliano Duarte, haciéndolo perder el equilibrio. Un caballo, uno de los que Mateo había visto maltratados, lo había embestido. Mateo no desperdició la oportunidad. Se lanzó hacia adelante y golpeó la mano de Emiliano, haciendo que la pistola cayera al suelo. No se quedó a comprobar si el hombre podía levantarse. Corrió. Salió del establo prohibido con el corazón desbocado. Sabía que la cacería acababa de empezar. Tenía las pruebas en su celular. Pero Emiliano tenía hombres, dinero y poder. No lo dejaría salir vivo con esa información. Y en cuanto Duarte se recuperara, haría lo que fuera necesario para asegurarse de ello. Mateo condujo de vuelta a su clínica a toda velocidad. Sabía que no podía quedarse ahí, pero primero tenía que asegurarse de que Centella estuviera a salvo. Cuando llegó, su estómago se contrajo. Un resplandor anaranjado iluminaba el cielo. Saltó de la camioneta con el pecho apretado. El establo estaba en llamas. ¡No! Corrió sin pensar, el calor sofocante golpeándole el rostro. Centella estaba adentro. Mateo intentó acercarse, pero una explosión lo hizo retroceder. El fuego había alcanzado el techo. Entonces lo escuchó. Un relincho desesperado. Centella estaba luchando por su vida. Mateo miró alrededor, buscando una forma de entrar. No podía dejarlo morir ahí. Esto era obra de Emiliano. El muy cabrón quería acabar con la única prueba viva de sus crímenes, pero si pensaba que Mateo lo dejaría ganar, estaba muy equivocado. Mateo se quitó la camisa y la envolvió en su mano para protegerse del fuego. Se cubrió la boca y se lanzó hacia la entrada lateral del establo, donde las llamas aún no eran tan intensas. «Centella», gritó, tosiendo por el humo. Los ojos del caballo brillaban en la oscuridad, llenos de miedo, pero también de lucha. Mateo corrió hacia él, cortó la cuerda con su navaja y tiró con todas sus fuerzas. «¡Muévete, amigo! ¡Tenemos que salir de aquí!» Centella dudó por un segundo. El instinto le decía que huir hacia el fuego era peor que quedarse atrapado, pero Mateo no le dio opción. Le habló con la única verdad que importaba en ese momento. «Confía en mí». El caballo bufó, bajó la cabeza y cargó hacia adelante con toda su fuerza. Los dos cruzaron las llamas, justo cuando otra explosión sacudió el establo. Rodaron por el suelo, cubiertos de ceniza y humo. Mateo sintió que el aire le quemaba los pulmones, pero cuando levantó la vista, vio a Centella de pie a su lado. Habían sobrevivido. Y ahora era hora de acabar con Emiliano Duarte. El establo crujía mientras las llamas lo consumían. Era el fin de todo lo que Mateo había construido. Pero no le importaba, porque aún respiraba, porque Centella seguía en pie, y porque ahora sabía con certeza que Emiliano Duarte no se detendría hasta verlo muerto. Mateo jadeaba, con la garganta seca por el humo. Sus piernas temblaban de agotamiento, pero su mente seguía clara. No podía quedarse. Sabía lo que venía después. La policía no investigaría.
no en un pueblo donde Duarte tenía el control. Lo harían ver como un accidente, un incendio provocado por un descuido. Y cuando encontraran su cadáver entre las cenizas, nadie haría preguntas. Centella bufó a su lado, su pelaje aún cubierto de ceniza. Estaba listo para moverse. Mateo lo miró y entendió lo que tenía que hacer. No había vuelta atrás, no podía esconderse. Era hora de llevar la guerra a Emiliano. Se subió a Centella sin ensillar. No había tiempo. Los cascos golpearon la tierra con fuerza cuando salieron al galope, dejando atrás las llamas. Pero no estaban solos. Desde la colina, Mateo vio luces de autos avanzando por la carretera. Venían por ellos. Un disparo rompió el silencio. El sonido seco delata que no era una advertencia. Mateo apretó los dientes. «¡Vamos, amigo!». Centella respondió con un brinco brutal, su cuerpo tenso, sus músculos al límite. Corría como si entendiera que su vida dependía de ello. Mateo vio un sendero angosto a su izquierda. El bosque era su única oportunidad. Si llegaban a campo abierto, los hombres de Emiliano los alcanzarían. Giró las riendas y Centella obedeció sin dudar. Se lanzaron entre los árboles como sombras en la noche. Las balas zumbaban cerca. El suelo era inestable, lleno de raíces y piedras resbaladizas. Mateo sintió cómo su cuerpo se pegaba al lomo del caballo, confiando en él ciegamente. Si alguien podía sacarlo con vida de ahí, era Centella. El cuarto de milla no corría solo por su vida. Corría por algo más grande, por todo lo que había sufrido, por cada golpe recibido, por cada caballo que quedó atrás en aquel establo prohibido. Corría por justicia, y Mateo no iba a dejar que esa lucha fuera en vano. De pronto el bosque se abrió ante ellos, y Mateo vio el problema demasiado tarde. El sendero terminaba en un barranco, un abismo de al menos 6 metros. Detrás, los motores de los autos rugían. Los hombres de Emiliano no iban a detenerse. Mateo tuvo solo un segundo para decidir. Detenerse era morir, saltar era una locura. Miró a Centella. El caballo respiraba con fuerza, pero su mirada era firme, como si supiera lo que tenía que hacer, como si le dijera a Mateo, «Confía en mí». Mateo sujetó la crin con todas sus fuerzas, y sin dudarlo más, Centella saltó hacia la oscuridad. Mateo no supo cuánto tiempo pasó en la oscuridad. El salto había sido un acto de locura, un momento de pura confianza en Centella, y habían sobrevivido. Habían caído sobre un río poco profundo, golpeándose contra las piedras, pero vivos, vivos. Y ahora era el turno de Emiliano Duarte de correr. Con el cuerpo adolorido y las manos temblorosas, Mateo se apoyó en Centella para salir del agua. El caballo bufó, sacudiendo la cabeza. Estaba cansado, pero su mirada seguía firme. «Nos toca movernos, amigo», susurró Mateo. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no podía enfrentarse a Emiliano solo. Necesitaba exponerlo, no a la policía corrupta del pueblo, a alguien que pudiera sacarlo a la luz. Sacó su celular y marcó un número. «¿Quién habla?», respondió una voz rasposa al otro lado de la línea. «Soy Mateo Salazar. Tengo una historia para ti». Hubo un silencio. Luego la voz sonó más alerta. ¿De qué tipo de historia estamos hablando? Mateo respiró hondo. Sabía que después de esto, su vida no volvería a ser la misma. De un rancho donde se entrenan caballos para matarse entre ellos, de peleas clandestinas, apuestas millonarias y asesinatos. De un hombre que quemó mi casa y quiere matarme para enterrar la verdad. «Dime un nombre». Mateo apretó los dientes. «Emiliano Duarte». El periodista no respondió de inmediato. Sabía quién era. «Nos vemos en la capital. Mañana. No llegues tarde». La línea se cortó. Mateo guardó el teléfono y miró a Centella. «Ahora sí, vamos por él». El viaje a la ciudad fue largo, pero Mateo se mantuvo alerta.
Sabía que Emiliano no se quedaría de brazos cruzados. Cuando llegó al punto de encuentro, el periodista ya lo esperaba en un café discreto, con una laptop abierta y un café sin tocar. «Tienes 5 minutos para convencerme», dijo sin rodeos. Mateo sacó su celular, las fotos, los videos, las grabaciones. El periodista vio las imágenes del establo clandestino, de los caballos desnutridos, de las peleas. Luego vio el video donde Emiliano lo atrapó. El hombre levantó la vista, su expresión tensa. «Si esto es real, acabas de declarar la guerra». Mateo sonrió, pero sin humor. La guerra ya empezó. El periodista cerró la laptop y asintió. «Voy a publicar esto, pero necesitas saber algo». Mateo frunció el ceño. «Emiliano no actúa solo», susurró el hombre, inclinándose hacia él. «Tiene amigos en lugares muy altos, gente que va a encubrirlo». Mateo sintió un escalofrío. «Entonces tenemos que asegurarnos de que no puedan hacerlo». El periodista sonrió. «Bienvenido al juego sucio, doctor». El artículo salió al amanecer. Los titulares explotaron como dinamita. «La oscura verdad detrás del rancho El Encino, peleas clandestinas y maltrato animal». El reportaje detallaba todo. Las imágenes de los caballos heridos, las apuestas ilegales, las conexiones de Emiliano con políticos corruptos y la prueba de que había ordenado incendiar la clínica de Mateo. Mateo lo leyó una vez, luego otra, y supo que había cruzado una línea sin retorno. Las reacciones no tardaron en llegar. El pueblo estaba dividido. Algunos se escandalizaron, otros fingieron sorpresa, y los más cobardes evitaron hacer comentarios. Pero la reacción más importante fue la de Emiliano Duarte, y él no era de los que enviaban comunicados de prensa. Apenas 3 horas después de la publicación, Mateo recibió un mensaje en su celular. Sin remitente, sin texto, solo una foto. Centella, en el bosque, con una mira láser roja sobre su cabeza. El corazón de Mateo se detuvo. Se levantó de golpe, derramando su café. Agarró su chaqueta y corrió hacia el refugio donde había escondido a Centella. La cabaña estaba apartada del pueblo, en una zona boscosa donde pocos pasaban. Solo Mateo y el periodista conocían su ubicación, o eso pensaba. Cuando llegó, su sangre se heló. La puerta estaba entreabierta. Sacó la navaja de su bolsillo y entró con cautela. Nada, solo huellas recientes en la tierra. Centella ya no estaba. Mateo sintió un nudo en el estómago. Entonces escuchó un disparo a lo lejos y corrió. El bosque era un laberinto de sombras y ramas que cortaban la piel. Mateo avanzó guiado por la desesperación, por el instinto, por la certeza de que si no llegaba a tiempo, Centella no vería otro amanecer. Lo encontró en un claro, con las orejas en punta y los músculos tensos. No estaba solo. 4 hombres lo rodeaban, 2 con rifles. Mateo no pensó, actuó. Agarró una piedra del suelo y la lanzó con fuerza. El impacto hizo que uno de los hombres soltara un grito y bajara el arma. Centella vio su oportunidad. Con una fuerza brutal, se alzó sobre sus patas traseras y golpeó con sus cascos el pecho de otro hombre. Los otros reaccionaron, pero Mateo ya estaba en movimiento. Saltó sobre Centella y le susurró: «¡Corre!». El caballo no dudó. Salieron disparados a través del bosque, la oscuridad tragándolos mientras las balas silbaban a su alrededor. Mateo se aferró a la crin de Centella, sintiendo su corazón latir tan rápido como el del caballo. Sabía que Emiliano no se detendría. Esto no era una advertencia, era una sentencia de muerte. Pero si Duarte creía que podía atraparlos, era porque aún no conocía el verdadero espíritu de un cuarto de milla. Mateo sintió el aire helado del bosque golpearle el rostro mientras Centella corría a toda velocidad. Las ramas les arañaban la piel, las balas silbaban tras ellos y los gritos de los hombres de Emiliano se acercaban cada vez más. Pero Centella no se detenía.
El caballo corría con el fuego de un animal que ya había escapado del infierno una vez y no pensaba volver. Mateo podía sentir la tensión en su cuerpo. Sabía que Centella estaba tomando decisiones, guiándose por su instinto de supervivencia, y confiaba en él más de lo que confiaba en su propio juicio. De repente, los árboles se abrieron y la oscuridad se tragó el sendero. Mateo sintió un vacío en el estómago. El suelo desaparecía frente a ellos. El bosque terminaba abruptamente en un acantilado de más de 10 metros de altura. El sonido del río, golpeando las rocas abajo, le revolvió el estómago. No había salida. Cerró los ojos un segundo. Detrás de ellos, los faros de los autos de Emiliano se filtraban entre los árboles. No les darían tiempo para pensar. «No tienen a dónde ir, maldito veterinario», gritó una voz en la distancia. Mateo respiró hondo y acarició el cuello de Centella. El caballo resopló, con las orejas girando en todas direcciones. Mateo supo en ese instante que Centella ya había tomado su decisión. Él solo tenía que hacer lo mismo, confiar. Mateo se inclinó hacia adelante y susurró una sola palabra: «Salta». Centella no dudó. Con la fuerza de un animal que había vencido la muerte más de una vez, el cuarto de milla se impulsó con sus patas traseras y se lanzó al vacío. El viento los envolvió. El rugido del agua se hizo ensordecedor y por un segundo eterno, Mateo sintió el peso del destino sobre sus hombros. Entonces, impactaron contra el agua. Todo se volvió negro. El sonido del mundo se apagó. Mateo perdió el aire. El agua fría lo abrazó como un puño de hielo, hundiéndolo en la oscuridad. No supo cuánto tiempo pasó en ese limbo, pero luego sintió algo más. Un tirón, un empujón, la fuerza de un animal arrastrándolo hacia la superficie. Abrió los ojos y vio a Centella, nadando con todas sus fuerzas, sacándolo de la muerte una vez más. Cuando Mateo emergió a la superficie, la luna iluminaba el río y los disparos habían cesado. Los hombres de Emiliano no podían verlos. Los daban por muertos. Mateo se agarró con fuerza del lomo de Centella mientras el caballo los guiaba hasta la orilla. El cuarto de milla bufó con fuerza, temblando de frío y agotamiento, pero vivo. Ambos lo estaban. Y ahora, Emiliano Duarte no tenía idea de lo que se avecinaba. Mateo apretó los dientes. La casa ya no era en una sola dirección. Ahora él iba por Emiliano. El agua del río aún corría por su piel cuando Mateo tomó su celular con manos temblorosas. El periodista había cumplido su parte. Las imágenes, los videos, los testimonios, todo estaba en internet, en televisión, en periódicos nacionales. El caso que el pueblo había tratado de enterrar estaba ahora en los ojos del país, y Emiliano Duarte ya no podía esconderse. Mateo y Centella se refugiaron en una cabaña a las afueras del pueblo. No podían dejarse ver aún, pero tampoco tenían que hacerlo, porque ahora el verdadero peso caía sobre Emiliano. Las redes sociales explotaron. Organizaciones de defensa animal, periodistas de la capital, incluso políticos de la oposición, exigían justicia. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto, decían en televisión. No podemos permitir que esto quede impune. Por primera vez, Emiliano no tenía control de la narrativa. Y cuando la presión subió lo suficiente, la policía no tuvo más opción. El operativo llegó al rancho El Encino al amanecer. Decenas de patrullas rodearon la propiedad, sorprendiendo a Emiliano y a sus hombres antes de que pudieran reaccionar. «¡Póngase de rodillas! ¡Manos en la cabeza!». Las cámaras lo captaron todo. El hombre que había sido intocable durante años, ahora esposado y con la mirada llena de furia. Pero Mateo no celebró aún, porque esto no había terminado. Cuando las autoridades entraron al establo prohibido, la imagen fue devastadora. Caballos desnutridos, heridos,
encadenados, algunos demasiado débiles para moverse. Los reporteros que lograron entrar con los agentes tuvieron que contener las lágrimas. Dios, esto es peor de lo que imaginamos. El pueblo vio la verdad en vivo, ya no podían fingir que no sabían. Las asociaciones de rescate llegaron pocas horas después, veterinarios, voluntarios, activistas. Mateo, aún escondido, vio las imágenes en su celular y sintió los ojos arderle. Lo habían logrado, pero aún había algo más que hacer, porque Emiliano no actuó solo, y hasta que los de arriba no cayeran, la batalla no había terminado. El viento soplaba suave sobre las colinas, pero Centella no se relajaba. Mateo lo observó desde la cerca del refugio, notando cómo el caballo aún giraba las orejas inquieto cada vez que escuchaba un ruido fuerte. La jaula ya no estaba, pero el miedo seguía ahí. Habían pasado días desde la caída de Emiliano Duarte. La historia había sacudido al país. El rancho El Encino estaba abandonado. Las autoridades congelaron sus cuentas y confiscaron sus propiedades. Emiliano enfrentaba cargos graves y aunque su dinero aún le daba poder, ahora luchaba contra una marea que no podía controlar. Pero eso no significaba que todo estaba bien. Centella había sobrevivido, pero sobrevivir no era lo mismo que sanar. Mateo lo vio bufar cuando un grupo de voluntarios pasó cerca. Aún no confiaba en la gente, aún esperaba el golpe. Mateo apretó los dientes. No podía cambiar el pasado de Centella, pero podía asegurarse de que su historia no se repitiera. Esa noche, Mateo se sentó junto a Centella en el establo. El caballo bajó la cabeza y permitió que le acariciara el cuello. «Tienes suerte», murmuró Mateo sonriendo apenas. «Eres más fuerte que cualquiera de nosotros». Centella cerró los ojos por un momento, dejando escapar un suspiro profundo. Tal vez entendía, tal vez sabía que ahora estaba a salvo. Mateo apoyó la cabeza contra su lomo y cerró los ojos también. «Voy a hacer algo, amigo», susurró. «Voy a asegurarme de que ningún otro caballo pase por lo que tú pasaste». Porque ahora entendía que este no era solo el fin de una historia. Era el comienzo de algo más grande, un movimiento, una lucha, y Mateo iba a estar en el frente de batalla. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Mateo abrió la puerta del establo. El cielo se teñía de tonos dorados y naranjas, y el aire fresco olía a tierra mojada. Era un nuevo comienzo, y Centella lo sabía. Mateo dio un paso atrás, dejando el camino libre. El caballo se quedó quieto un momento como si dudara, como si después de tantos años en la oscuridad, la idea de la libertad le resultara extraña. «Es tuyo, amigo», susurró Mateo. «El mundo es tuyo otra vez». Centella levantó la cabeza. Sus orejas giraron hacia adelante, y entonces, con un bufido profundo, corrió. Mateo lo vio lanzarse al campo abierto, ya sin cadenas, sin cercas, sin sombras que lo detuvieran. Los músculos de Centella se flexionaban con cada zancada, su melena se agitaba con el viento. Pero lo más importante, por primera vez, sus ojos no reflejaban miedo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo creyendo que él había salvado a Centella, pero en ese instante lo entendió todo. No fue él quien salvó al caballo. Fue Centella quien le enseñó el verdadero significado de la valentía. Mateo se quedó ahí, observando, hasta que Centella desapareció en el horizonte. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió incertidumbre, porque la lucha no había terminado. Pero ahora sabía exactamente cuál era su propósito, y nada lo detendría. El viento arrastró el polvo del camino, pero Mateo no apartó la vista del horizonte. Centella ya no estaba a la vista, pero su presencia seguía ahí. Aún podía escuchar el eco de sus cascos sobre la tierra, la vibración de su galope, la libertad latiendo en cada paso. Un caballo que se negó a rendirse. Un animal que sobrevivió a la crueldad, desafió su destino y encontró su propia redención.
Mateo cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Centella era más que un caballo rescatado. Era un símbolo de lucha, de resistencia, de la verdad que muchos intentan silenciar, pero que siempre encuentra la forma de salir a la luz. Porque la justicia no siempre llega rápido. Pero cuando llega, lo hace con la fuerza de un galope imparable. Y ahora, Mateo sabía cuál era su papel en esta historia. No solo había salvado a Centella, había aprendido a correr junto a él. ¿Qué huirías? ¿Qué enfrentarías? Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la valentía no siempre es dar la pelea más fuerte. A veces es simplemente negarse a caer. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Mateo. No olvides suscribirte para más historias que te harán sentir el galope de la emoción, porque la verdad, como Centella, siempre encuentra su camino.